Hermoso Señor, te damos tantas gracias, Dios, por reunirnos una semana más, Señor, a buscar de ti, Señor. Queremos encontrar tu rostro, Señor. Queremos, Señor, tener esa cercanía, esa coinonía contigo. Te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo que nos das, por siempre edificarnos, llevarnos a más, cada día, todos los días. Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados que hemos cometido en forma consciente e inconsciente. Te pedimos perdón, Señor, también por los pecados de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros ancestros. Te pedimos perdón, Señor. Y queremos, Señor, estar en comunión contigo, Padre. Queremos, Señor, que esté limpio el camino, Padre, para recibir de ti, Señor, este alimento, este sustento que nos das cada semana. Padre, hoy vamos a tocar este tema de carnal o espiritual. Desafortunadamente, Señor, muchas veces vivimos en lo carnal sin darnos cuenta o sin tener esa conciencia de lo que estamos haciendo. Pero hoy, Señor, quieres despertarnos. Hoy quieres abrir nuestros ojos espirituales, Señor. Hoy quieres, Señor, darnos este alimento, este sustento, Padre, que necesitamos para andar, Señor, conforme al camino que tú eres, Jesús. Porque dice la palabra que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y en eso es en lo que queremos andar. Queremos vivir, Señor, en el reino. Y así podemos alumbrar toda la tiniebla, toda la oscuridad, todo el caos, toda la crisis, toda la enfermedad. Gracias, amado Dios, por trasladarnos, Señor, a ese reino espiritual, para que podamos gobernar sobre esta tierra, Señor, como hijas tuyas, como hijos tuyos. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, tú eres nuestro invitado de honor, nuestro invitado especial. Toma control, Señor, de todo cuanto hable mi boca, Señor, que vaya respaldado al 100% por el Espíritu Santo. No permitas que nada carnal, Señor, salga en mí y que pueda transmitir específicamente el mensaje espiritual que trae, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, para tus hijas. En el nombre precioso de Jesús, oramos, amén y amén. Bueno, mis chiquitas hermosas, vamos a iniciar. Todos los caballeros que se están sumando a escuchar también esta clase, les damos la bienvenida. Esto no es de género, esto es de hijos de Dios e hijas de Dios. Así que les damos la más cordial bienvenida. El tema de hoy es carnal o espiritual. Estamos en la semana número 12, correspondiente a este año 2022, y el verso clave está en 1 Corintios 3:3. Y dice así la palabra de Dios: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Y esta palabra, al leerla, me pega en mi corazón porque digo, nosotros nos consideramos hijas de Dios y la gente que está alrededor nuestro debería de ver en nosotros una diferencia. Pero muchas veces, honestamente, tú y yo entramos en celos. Queremos la atención al 100%, la gente no nos da la atención que merecemos, ¿no? Y eso habla de carne, porque estás queriendo satisfacer tu carne. Cuando hay contiendas, ¿quién ha tenido contiendas esta semana? ¿Alguna diferencia, no? Inclusive cuando vas a la tienda y que no encontraste el producto, ¿cómo es posible que no haya algo básico, no?
y de pronto alguien se te metió en el coche y te enojaste. Y todo eso habla de tu temperatura, cómo está, tu temperatura espiritual o carnal. Hay disensiones y hay muchas otras características que nos hacen carne. Pero dice la palabra de Dios, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, hoy yo espero que este mensaje que el Señor nos tiene el día de hoy marque una diferencia para que cuando nosotros hagamos cosas inconscientes, los traigamos a la conciencia, porque cuando lo hacemos inconscientes seguimos haciéndolo. Pero cuando ya lo traemos a la conciencia, pues vamos a medirnos un poco, ¿no les parece? Carnal o espiritual, esto se nota en la manera en que tú hablas, cómo hablas tú. Decía la pastora el domingo, ¿no? De que tenemos que aprender a profetizar. Y muchas veces cuando oímos esta palabra profetizar, pensamos, ay no, pues yo no soy profeta, ¿no? Como yo, o sea, eso es para los profetas. Profetizar es declarar la palabra. Entonces, muchas veces estamos declarando cosas malas. Ahora que me enfermé, me dieron ese diagnóstico que ni siquiera se los he mencionado a ustedes, pero me dieron ese diagnóstico y yo dije, me rehúso a creer ese diagnóstico y yo soy sana en el nombre de Jesús. Cuando tú empiezas a declarar algo, por ejemplo, que dicen, tienes cáncer, ¿no? Y entonces dices, es que me dicen que me voy a morir, que estoy en etapa tal, ¿no? Que me queda tanto tiempo. Y entonces te llenas de toda esa información y empiezas a declarar día con día. Y hablas con la amiga, y hablas con la mamá, y hablas con la vecina, y hablas con todo el mundo, y empiezas a hablar de ese cáncer que te está destruyendo. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Aferrando esa enfermedad a ti. ¿Me entiendes? Pero la palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos, por ejemplo, acá tengo aquí a la mano, Isaías 53, 4 y 5. Cuando te dan una enfermedad, yo declaro esta palabra y digo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores con todo. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por mis transgresiones, molido por mis iniquidades, y el castigo por mi paz cayó sobre Él. Y por sus heridas, Xiomara, pon tu nombre ahí, ha sido sanada. Y entonces yo estoy declarando cada día, todos los días esta palabra. Esta palabra es mía. Esta promesa es mía. Entonces, si yo no leyera la Biblia, hay tantas promesas de las que nos podemos aferrar que no nos estamos aferrando. ¿Me entiendes? Y entonces lo que hacemos es declarar lo malo. Los pronósticos económicos, cómo se va a hundir el mundo, ¿no? Y empezamos a oír noticias y decimos el caos, ¿no? El medio ambiente, la destrucción, las futuras generaciones que ya no van a tomar, que se está derritiendo, o sea, y empezamos a declarar y declarar en lugar de decir, ¿sabes qué? Con la autoridad que tengo de parte de Cristo, porque Cristo ya me redimió, yo declaro en el nombre de Jesús que soy una mujer en libertad. ¿Sí me entiendes? Y entonces no me aferro y tampoco quiero que los demás me vean con lástima. Ay, pobrecita de ella, mira cómo está sufriendo, porque muchas veces eso también nos consuela. Y nos aferramos a ese consuelo al declarar las cosas negativas. Pero vámonos al objetivo de la lección. El objetivo de la lección es comprender que las actitudes carnales nos mantendrán viviendo en la vida antigua. Tu actitud carnal te mantiene en la vida antigua, de la cual el Señor ya nos arrancó espiritualmente. O sea, Jesucristo ya nos está dando libertad. ¿Por qué te aferras a vivir en esclavitud? ¿Sí me explico? Y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Está súper interesante porque son muy comunes los conflictos entre los hermanitos o hermanitas carnales. Siguen con inmadureces en sus relaciones personales, no han perdonado o pedido perdón de corazón. Muchas veces tú crees que has perdonado, de verdad. Ayer estaba yo orando y
y hubo algo que me recordé en mi corazón de alguien que me hizo algo. Y yo siempre he declarado que yo he perdonado y de repente yo sentí una molestia aquí. Y le dije, Señor, ¿todavía hay algo ahí? ¿Todavía tengo esa raíz de amargura, Señor? Entonces, si en mis fuerzas yo no puedo sacarla, ayúdame, sácala tú. Te doy la autoridad legal sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre mi espíritu. Y libérame de eso, ¿sí me explico? Porque muchas veces no tenemos la conciencia de saber de que no hemos perdonado tal vez. Y decimos del diente al labio que ya perdonamos y te sigue causando esa molestia, ese dolor, esa inquietud, ¿no? Quiere decir que no han sanado las heridas del pasado. Y por lo que entonces se enredan fácilmente en pleitos, en discusiones. Con los maridos pasa eso, o sea que tú dices, ya le perdoné esto que me hizo, pero en el primer momento en que te enojaste con él, empiezas a decirle, y te acuerdas que tú me hiciste esto y esto no tiene perdón de Dios, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué? Ya habías dicho que ya lo habías olvidado, que ya lo habías superado y vuelves a sacarlo, ¿me entiendes? Entonces eso es vivir en la carne. Entonces esto nos lleva también a tener una autoestima baja, a querer solucionar las cosas en nuestras fuerzas y estamos atorados en un montón de pecados diversos. En resumen, sufrimos mucho ya que no estamos experimentando la libertad que Jesucristo ya nos dio, que ya tenemos, que ya nos otorgó, que la tenemos ya a nuestro favor. El apóstol Pablo, hablando a los creyentes de Corintio, les dijo, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Chécate esto. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños de la vida cristiana. O sea, no hay crecimiento. 1 Corintios 3:1 de la NTV dice, los niños espirituales siguen viviendo en sus razonamientos y opiniones movidos por sus emociones. ¿No has visto la actitud de los niños que son caprichosos? ¿No? Entonces actúan por impulso, por emociones, en lugar de ser guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu. Entonces, por el Espíritu Santo, tú y yo tenemos que ir manifestando una madurez espiritual. Porque entonces en nada diferimos con los esclavos. Hay que madurar reforzando la identidad que tenemos ahora nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios. No nos quedemos infantiles en Cristo. Vayamos hacia la madurez, vamos a tener que arrepentirnos de nuestras actitudes, de esos temperamentos egoístas, que muramos a esas pasiones bajas para que no sigan gobernándonos y dañando nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra iglesia. Hay que renovar el alma. Y me dices, ¿y cómo puedo hacer para renovar el alma? ¿Sabes cuál es el remedio? Leer la palabra. Porque la palabra de Dios, al leerla, te limpia. El temperamento te ayuda a formar el carácter. Así tienes que madurar en Cristo. Es importante, chicas, de verdad, que podamos nosotros sujetarnos a lo que Dios nos da. Punto número 1. Jesucristo ya nos hizo libres y tenemos que entender eso y tenerlo bien claro. La esclavitud ya no es propio de un hijo o de una hija de Dios. Tú y yo ya somos libres. Decía mi mentora el día que dio el discipulado, el niño ve de abajo hacia arriba. O sea, cuando el niño llega y te pide algo, ve de abajo hacia arriba. Pero una persona madura ve de arriba hacia abajo. Lo que quiere decir es que el niño ve las circunstancias y el maduro está sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, declarando, profetizando la palabra, gobernando emociones, gobernando sentimientos. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia que debemos de tener entre la niñez y la madurez. Y hablando espiritualmente hablando, ¿no? O sea, si estamos hablando en el espíritu, se tiene que ver, se tiene que notar
de que ya Jesucristo está en ti. Dice aquí, la victoria de Jesucristo sobre todos nuestros enemigos fue total, no es parcial, ya tenemos la victoria ya fue declarada. Jesucristo no se quedó crucificado en la cruz. O sea, mucha gente se queda ahí viendo a Jesús en la cruz y no, les cuento que no, Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. ¿Me entiendes? Él ya venció, ¿me entiendes? Él ya venció. Y entonces cuando nosotros le hemos abierto nuestro corazón a Él y Él entra a morar en nuestra vida, pues a partir de ahí nosotros entonces somos coherederos de todo lo que Él ganó. Entonces dice, la victoria de Jesucristo sobre todos nuestros enemigos fue total. Cristo venció, mira lo que venció. Venció el pecado, venció al diablo, venció al mundo, venció la muerte la venció. Sin embargo, aún les llega el día de su destrucción, por lo que a sus discípulos nos toca hacer valer su triunfo. O sea, mientras nosotros estamos sobre la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. O sea, que el fundamento básico es que creamos. O sea, esa es la fe. Si tú crees, si yo creo, entonces podemos enfrentar cualquier batalla. De verdad que cuando te dan esos diagnósticos y que te paralizan, que emocionalmente te truenan, cuando te dicen un diagnóstico feo, ¿no? Emocionalmente dices y empiezas a visualizarte, esto es lo importante y lo grave, que empiezas a visualizarte sobre algo negativo que declararon para ti. Y en lugar de irte a la palabra, por ejemplo, a Isaías 53, 4 y 5, y dice, ¿sabes qué? Esta palabra yo me apropio porque dice que Jesús ya venció por mí y ya me dio la libertad. Entonces tenemos que echar mano de las armas, de los recursos, para poder madurar a la imagen del Señor y mostrar a la gente que nos rodea que el único Salvador te transformó tu vida. ¿Me entiendes? Hay gente que me dice, oye, pero con el diagnóstico te veías terrible y ahorita pues ya estoy caminando mucho mejor. Los médicos siguen declarando lo que quieren declarar, pero yo no lo creo porque yo soy una hija de Dios y yo vivo conforme a mi fe. Y hay otra cosa importante, que nosotros tenemos aquí un grupo de intercesión y gloria a Dios por Martita, por ejemplo, que nos sostiene a todas las que padecemos de enfermedades o que nos han diagnosticado enfermedades, porque nosotros nos aferramos a esa palabra que se declara, ¿no? Cada día de intercesión nos aferramos a esa palabra y decimos, ¿sabes qué? Esa palabra es para mí y yo soy libre, yo soy sana por el poder de la sangre de Cristo. ¿Quién está conmigo? ¿Quién dice yo? ¿Estás experimentando tu libertad en Cristo conscientemente? Porque si no lo estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. ¿En qué área sigues derrotado? ¿En qué área sigues dándole vueltas en el desierto como el pueblo de Israel? Que dieron vuelta y vuelta durante cuántos años, que muchos de ellos no llegaron a conocer la tierra prometida porque seguían dando vueltas. Nosotros tenemos que dejar de dar vueltas en el desierto. Tenemos que de verdad conocer la tierra prometida y es más, vivir ya en esa tierra prometida. Podemos hacerlo porque eso es la cultura del reino. Trasladarnos a un reino de justicia, de paz y de gozo. Muchos hijos e hijas de Dios no saben cómo combatir el pecado y la carne, pero hoy vamos a hablar al respecto de esto. Punto número 2. ¿Qué es la carne? Porque estamos hablando, o somos carnales o somos espirituales, pero entonces tenemos que saber qué es la carne. La carne es el conjunto de patrones, de costumbres, de malos deseos de la vieja naturaleza pecadora con los que llegamos a Cristo cuando Él nos salvó. Entonces, lo que tenemos que hacer es confesar el pecado y confesar y reconocer a Jesucristo como tu Salvador personal. Y el Padre nos hizo nuevas criaturas, o sea, ese nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas y nos engendró espiritualmente ahora ya como hijos e hijas de Dios. No somos bastardos. Tú y yo no somos bastardos, somos hijos, somos hijas.
¿no? Y esa es ya nuestra nueva naturaleza. Entonces, la identidad que ya Jesús ganó para nosotros, tenemos que creerla y tenemos que vivirla y tenemos que activarla. ¿Qué pasó con la carne, con la vieja naturaleza pecadora? Ahí les va. Espiritualmente fue arrancada, pero aquí hay una cosa que es importante que sepamos. Pero los malos deseos y las viejas costumbres que has estado practicando toda tu vida siguen en tu alma. ¿Me entiendes? O sea, tú naces de nuevo, tú le das la oportunidad a Jesús a que entre dentro de tu vida, pero todavía los malos deseos con los que has vivido toda tu vida, pues ahí los tienes. Ese es el alma. Las viejas costumbres que has estado practicando durante tantos años, ahí están arraigadas. Cuando tú lees la palabra de Dios, todo lo que hace la palabra de Dios es irte lavando y quitando todas esas tradiciones, todas esas costumbres, todo eso que está arraigado, lo vas lavando a través de la misma palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener conciencia de esto que es importantísimo. Los malos deseos, las viejas costumbres siguen en tu alma. Por lo que tenemos que estar renovándola para que no se sigan manifestando. Si eres egoísta, ya no debes de ser egoísta. Y entonces tú tienes que llevar esa inconsciencia a la conciencia. La carne no es nuestro cuerpo físico, porque muchas veces estamos diciendo, es que la carne es esto, lo que toco. No, la carne no es tu cuerpo físico, aunque en algunas citas bíblicas se le considera así. Pero en Hechos 2:26 nos referimos cuando hablamos de la carne, se refiere al viejo yo. ¿Sí me explico? A eso que tienes arraigado, al viejo yo, dice Hechos 2:26. Al egoísta, a esa persona egoísta que está acostumbrado a satisfacer sus deseos pecaminosos. ¿Sí me entiendes? A no tomar en cuenta a Dios, ese es tu viejo yo y esa es la carne. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la carne, queremos hablar justamente de eso. Todos hemos practicado las obras de la carne. No hay uno solo que digamos, no, es que yo soy santa. ¿Sabes qué? Todos, aquí vamos parejitos. Todos en algún momento de nuestras vidas se nos ha salido la carne. Pero Dios quiere librarnos de ellas por medio del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra. ¿Está por ahí Tere? Tere, ¿me puedes leer por favor Gálatas 5, desde el 16 hasta el 23? Y este es el mensaje principal del día de hoy. Este es el mensaje central del día de hoy. Gálatas 5, desde el 16 hasta el 23. Ahí nos va a hablar específicamente de las obras de la carne. Adelante, Tere. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muchísimas gracias, Tere.
Y miren, este es el mensaje central, porque aquí lo que leyó Tere está clarísimo, porque te dice, a ver, ¿cuáles son las obras de la carne? Pues todo esto. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las cosas que debemos de practicar si no anduviéramos en la carne, si anduviéramos solamente en el Espíritu. Entonces es nuestro termómetro con el que nosotros nos podemos medir cómo andamos. El apóstol Pablo nos ejemplifica lo que produce la carnalidad, y está en 1 Corintios 3 del 4 al 6, y miren lo que dice. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y pregunta él, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído, o sea, son gente que Dios está utilizando para transmitir el mensaje de la palabra. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, o sea, que esto no es obra de ellos, es obra de Dios sobre ellos. ¿Sí me explico? Y dice el verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, que aquí no podemos ejercer ninguna vanagloria. Ninguno de los que compartimos la palabra de Dios somos más que nadie. ¿Me explico? Ni menos que nadie. O sea, no podemos idolatrar a ninguna persona, ¿me entiendes? Que enseña, que instruye, porque tenemos que tener los ojos puestos en aquel que nos amó y que Él está utilizando a otras personas, ¿no? Para que llegue para nosotros el crecimiento, la edificación y todo lo demás. Somos un solo cuerpo, ¿me entiendes? Para Él somos nosotros un solo cuerpo. A los malos deseos de la carne se le llaman concupiscencia. Los malos deseos de la carne se le llama así, concupiscencia. Mismas que heredamos ¿de quién? De nuestros primeros padres, los que pecaron. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. Que ellos fueron la causa del pecado original. La carne siempre quiere pecar, o sea, nosotros siempre vamos a querer pecar, o sea, porque nosotros tenemos carne dentro de nosotros. Esa carne tenemos que estarla limpiando. Por eso les digo siempre, mi diario vivir, chicas, lean, son 3 pasajes los que vienen ahí que vas a leer, y en alguno de ellos seguramente Dios te va a hablar. Entonces, la lectura de la palabra diariamente, constantemente, todos los días, en una forma constante, crea un hábito, pero ese hábito también te limpia, te purifica y te quita la carne y te enaltece el espíritu. ¿Sí me explico? Un ejemplo, la lujuria suele referirse a un deseo sexual desenfrenado. Conocemos gente que de pronto andan siempre queriendo ver cómo tener sexo, ¿no? También opera junto con la glotonería, o sea, el glotón es aquel que es insaciable. Cuando alguien está insaciable y quiere estar comiendo, ¿sabes una cosa? ¿Quién está venciendo ahí? La carne, ¿me entiendes? Porque eso ya viene siendo glotonería, no es algo que satisfaga los deseos básicos de tu cuerpo. Entonces, la glotonería también es un deseo de la carne. El amor al dinero, hay gente que tiene dinero y quiere más dinero, y quiere más dinero, y quiere más dinero, ¿no? Las compras compulsivas. Les decía yo hace tiempo, ¿no? Que me dio por comprar botas y quería tener botas en todos los colores. Después me di cuenta que era obra de la carne, porque nada te satisface. Es que necesito, y creas tú necesidades de todo. Es que no tengo, es que necesito. ¿Cuál necesitas? ¿Me entiendes? Es alimentar la carne. La etimología lujuria en griego significa enardecerse por algo a punto de perder el control. Cuando tú ya estás perdiendo el control sobre algo, ten cuidado, ten mucho cuidado. Da rienda suelta a los malos deseos, por ejemplo. O sea, tienes un mal deseo y no lo frenas. Estás dándote cuenta que tienes ese mal deseo y no lo frenas. Tienes que frenarlo. Y eso se le llama dominio propio, pero no lo tenemos. O sea, tenemos que detener las cosas nosotros. Pero ¿cómo vamos a poder hacerlo si estamos fortalecidos a través de la palabra de Dios? Porque de otra forma vamos a seguir viviendo en esclavitud.
Vamos a cometer una y otra vez esas conductas pecaminosas hasta estar esclavizados, tú y yo, esclavizados, porque el pecado nunca se sacia. Y esto tienes que subrayarlo, el pecado nunca se sacia, nunca. El pecado siempre quiere más y más y más y más. Tenemos que movernos a los dones del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta cita que leyó Tere, medítenla durante toda la semana, una y otra vez, porque aquí está el meollo del asunto. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en la carne y cuáles son las soluciones que hay en el Espíritu? Meditemos en ese tema que leyó Tere. Dentro de nosotros, chicas, tenemos una guerra interna. Dentro de nosotros hay una guerra interna. Todo hijo e hija de Dios tiene una batalla interna en la mente. Y entonces tenemos que controlar los impulsos, tenemos que controlar los pensamientos, tenemos que controlar los viejos hábitos pecaminosos. Todo eso que tenemos arraigado hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Y solo el Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos que aprender a hacer morir todos esos deseos malos y a vivir ocupados en las cosas del Espíritu. Cuando de verdad tú pasas leyendo la palabra de Dios, fíjense que yo he agarrado un hábito, bendito Dios, que doy clase de la Biblia. Bendito Dios que Dios me usa, porque sabes una cosa, como tengo ese temor reverencial ante Dios, yo no me puedo presentar con ustedes sin haber preparado un tema. Y esto, si cuando yo lo preparo, me sumerjo en la palabra, me aíslo de mi familia, me empiezo a embeber, a saturarme de la palabra. Y eso ha hecho que mis malos hábitos que yo tenía, pues ya no tengo tiempo. ¿Sí me explico? No me doy tiempo para esos malos hábitos. Porque siempre me ha encantado ver películas, por ejemplo, y siempre estaba yo viendo películas, y ahora casi no veo, eventualmente para convivir un poquito con la familia y así, pero casi no veo, o sea, y yo conscientemente digo, ¿qué es lo que hago en mi tiempo de ocio? ¿Sabes qué es lo que hago en mi tiempo de ocio? Estar estudiando la palabra, estudiando. Y sabes una cosa que se nota, porque vas notando, yo no sé si ustedes lo notan, pero yo sí lo noto, el crecimiento, la edificación, la constancia, la permanencia, se tiene que reflejar a fuerza. No puedes ser la misma persona si Dios está tratando contigo cada día, no puedes ser la misma. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, o sea, se oponen. Es como agua y aceite, que tú, mezcla el agua con aceite y revuélvela. No se puede mezclar, así es la carne y el espíritu, no puedes mezclarlos, ¿no? El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, normalmente nosotros no somos llevaditos al mal. Pero entonces cuando el espíritu ya empieza a ejercer y tú lo empiezas a desarrollar con músculos, y eso es a través de la lectura, a través de la oración, a través de dedicarle tiempo al Señor, entonces vas haciendo músculo espiritual. Y cuando vas haciendo músculo espiritual, pues ya es más difícil de que te venza la carne, porque tú ya empiezas a tener dominio propio, y eso es lo que se llama como dominio propio. ¿No está tremendo este tema, chicas? O chicos, o quienes nos escuchen. Romanos 7, 1 o 18 al 20. Romanos 7 del 18 al 20 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Tenemos que aprender a reconocer esto, porque lo primero que hay que hacer es reconocer que tienes un problema. Porque si no, ¿cómo solucionas el problema si no lo reconoces? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, dice, yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien.
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿A quién se identifica con esto? Yo también. O sea, es que nos identificamos, queremos hacer el bien, pero muchas veces cuando vemos ya caímos. Señor Jesús, ¿por qué? ¿No? Pero ya lo hiciste y ahí vienes a la cruz otra vez. Señor, perdóname por esta debilidad en mi carne. Y el verso 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué triste, ¿no? Qué triste, pero qué realidad es esta. En Romanos 7, 22 al 24 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y esto puedo decirlo yo, es un deleite. Cuando yo me sumerjo a estudiar y a preparar los temas, digo, Señor, no me das tiempo. Ahorita me invitaron para compartir la palabra en la iglesia, ¿no? Y esto que hago yo aquí con ustedes, pero a nivel de la iglesia. Y yo dije, ay Dios, o sea, tengo que dedicarle otro día más y es prepararme y es mucho tiempo. Y yo dije, Señor, ¿me quieres tener entretenida? ¿Sí me entiendes? Y que gloria a Dios por eso, porque no dejas lugar a que el demonio haga de las suyas. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Al hablar de esto de los miembros, a mí se me viene, por ejemplo, si eres de los que te gustan lo ajeno, ¿qué utilizas? Con tus manos agarras algo que no es tuyo, ¿no? ¿Qué utilizaste? La mano. O cuando vas a buscar a alguien que no debes de buscar, ¿qué utilizas? Los pies para movilizarte. Y estamos viendo que o por ejemplo, cuando ven pornografía, ¿qué utilizan? Los ojos. O por ejemplo, los que tienen el pecado de gula, ¿qué utilizan? La boca. Entonces hay varios miembros tuyos que te llevan al pecado. ¿Sí me explico? El pecado vive en ti. Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Porque así somos. Pero esto es, ¿sabes qué? Ver el diagnóstico, porque dices, híjole, para poder tratar un mal, pues necesitas saber qué es lo que tienes, ¿no? Entonces ahorita lo importante es que estamos viendo qué tenemos para poder remediarlo, porque tiene remedio esto. Y esto tiene remedio en la cruz. La carne nunca te va a obedecer a Dios. La carne no obedece. La carne es rebelde, la carne es obstinada y mientras vivamos en el cuerpo físico seguirá dándonos lata. O sea, que les cuento que hasta que el Señor nos llame vamos a tener estas batallas, ¿no? No esperemos nada bueno del actuar en la carne, pero tampoco nos sintamos sin remedio cuando pequemos. Y eso es lo que les decía yo, ¿no? O sea, si hay pecado en ti y en mí, que va a haber, pues lo que tenemos que hacer es inmediatamente que lo reconoces, irte a la cruz y decirle, Señor, reconozco que he pecado, hice esto y esto, me arrepiento, perdóname y a través de tu sangre, redímeme, ¿me entiendes? Y para no pecar más, o sea, porque cometes el error y mañana cometes el mismo error y pasado el mismo, oye, espérate, te está venciendo la carne. ¿Sí me explico? Lo que empiezas a desarrollar es el dominio propio. Y ya con el dominio propio, entonces ya frenas y dices, ¿sabes qué? No tan fácil voy a caer. ¿Sí me explico? Punto número 3, el remedio de la carne. Ya tenemos el diagnóstico, ahora vámonos a cómo lo vamos a solventar. La solución divina para la carne es su ejecución, porque no tiene remedio. Creamos lo que dice el Señor en su palabra, ya fuimos crucificados, o sea, esto tenemos que grabárnoslo claro. Ya fuimos crucificados y fuimos muertos juntamente con Cristo a la vieja naturaleza. O sea,
Cuando tú ya estás en Cristo, la vieja naturaleza no es la que te va a gobernar, no es la que te va a dominar. Vernos muertos al pecado y vernos vivos para Dios significa que el pecado ya no te domina. Y sabes una cosa, hay una diversidad de pecados, ¿no? Pero Dios empieza tratando con uno, con otro, con otro. Muchas veces no se te van a quitar todos los pecados en un solo, ¿no? Pero de repente fuiste tentado con una cosa hasta que agarres el dominio propio y lo logres vencer, y entonces luego el Señor trata con otro y luego trata con otro, de tal forma que te va limpiando completamente, te va limpiando, te va sanando, te va liberando. Podemos ofrecerle a Dios nuestras vidas para servir en sus propósitos. Señor, yo quiero servirte, de verdad, ayúdame. Sin mí, sin ti, de verdad, yo no puedo perdonar a mi hermano, no puedo. Pero si tú estás en mí, de mí va a salir esa fortaleza, no de mí, sino de ti en mí. ¿Sí me explico? Y entonces te das cuenta que puedes perdonar a tu hermano, entonces. Vámonos a Romanos 6:6, que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este tiene que ser nuestro propósito. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este tema de verdad está como para repasarlo, estudiarlo, meditarlo, pensarlo, porque realmente, ¿quién se libra de la carne? ¿Quién? Nadie. O sea, todos estamos padeciendo y pasando estas situaciones. Colosenses 3 del 5 al 10 dice, mira esto, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haz morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque estás poniéndolo en un altar porque no has dominado eso. ¿Sí me explico? Bájalo del altar. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando tú cometes pecado, eres un hijo de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. O sea, ¿qué es lo que te quiere decir aquí? Que cuando tú estás en Cristo, se renueva en ti tu naturaleza. Y al renovarse la naturaleza, pues ya no vas a cometer esos pecados a propósito. ¿Sí me explico? O sea, porque de ahí te libró el Señor. Ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Checa bien lo que dice el Señor. ¿Qué tenemos que dejar? ¿Quién de ustedes se enoja? Ay, ninguna, ¿no? Ay, sí. ¿Quién practica la ira? Pues yo creo que todas hemos pasado por eso, que tenemos ira, enojo, malicia. ¿A poco de pronto no se te vienen pensamientos de malicia? Estás conociendo a alguien y empiezas a hacerte toda una historia del cuate y ya lo destruiste, ¿no? Malicia, blasfemia. ¿Quién ha blasfemado? Palabras deshonestas, palabras antisonantes. ¡Ay, se me salió! ¿No? Se me salió. ¿Por qué se te salió? Porque la carne te dominó, porque eso no controlaste tu boca. ¿Quién ha hecho mentiras? O ha dicho mentiras. Es que son mentiritas piadosas. Estas no son malas. La mentira es mentira. ¿Sí me explico? Entonces no podemos practicar la mentira los unos con los otros. Entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre y tenemos que revestirnos del nuevo hombre conforme a ¿qué? A la imagen del que nos creó, que es Jesucristo, ¿no? Entonces esto es importante. Sufrir en la carne no significa agregar algo al sufrimiento de Cristo, ya que su obra redentora fue consumada. Recuerda que Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Nuestro sufrimiento resulta de morir a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo, un joven cristiano se enamora de una joven que no es creyente. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. A sabiendas que es incrédula, la corteja.
Ella lo acepta, pero no quiere saber nada de su Dios, por lo que él, tiempo después de conocerla, le pide su consejo a su líder de la iglesia, quien le sugiere evaluar el no continuar con esa relación, conforme a lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6, del 14 al 18. Pero mira, de antemano cuando él entró a esa relación sabía que no debería de haber entrado, ¿sí o no? Y entró, él quiso entrar. Es un hecho de que iba a haber un problema. Era un hecho, ¿sí o no? Entonces muchas veces así actuamos nosotros. Sabemos, conocemos y aún así caemos. Vamos a activarnos. Dejemos que el gobierno del Espíritu Santo sea el que nos atienda en todas nuestras necesidades. ¿En qué situación de tu vida sabes que debes morir al pecado y a la carne? Solo la cruz nos libera de su dominio. Tomemos la decisión correcta, pero no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo y en su gracia. El reto como hijos e hijas de Dios es aprender a vivir guiados por el Espíritu Santo. Vamos a orar antes de que me coma el tiempo, porque ya casi no tengo mucho tiempo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Dios, por este tema que nos diste el día de hoy, carnal o espiritual. Señor, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido dominados, Señor, por nuestra carne. Que venga tu reino, Señor, de justicia, de paz y de gozo, haciéndose en nosotros y en nosotras tu perfecta voluntad. Así como en el cielo sea también sobre la tierra. Queremos vivir, Señor, con la cultura del reino, viviendo en el Espíritu, Señor, cambiando nuestra manera de pensar, de actuar, de ser y de hacer. Hoy profetizo, Señor, que las viejas costumbres, que las tradiciones se van e iniciaremos a partir de hoy caminar conforme, Señor, al Espíritu, conforme lo que dice el manual de instrucciones, que cambie nuestra manera de pensar, que cambien esas viejas costumbres a las que nos hemos aferrado. Declaramos que esas vendas mágicas y todo lo que nos ha cegado, sin permitir, Señor, ver la carne que tenemos, Señor, hoy se va, todo eso se va, desaparece. Y podemos ver y vivir, Señor, en el reino. Podemos ver y vivir en el Espíritu, Señor. Recibimos a partir de hoy, Señor, vida abundante. Estableciendo tu reino, Señor. Estableciendo tu Espíritu en nuestro espíritu. Hablando tu palabra, Señor, y esta se cumple en nuestras vidas. Se cumple en nuestras casas. Así lo profetizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras hijas e hijos. Hoy profetizo, Señor, vida abundante, Señor, para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras. Bendición, bondad, los frutos del Espíritu queremos vivir, Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Declaro vida sobre nuestras vidas. Declaro vida sobre nuestros nombres. Y declaro vida sobre la fecha de nacimiento. Esto lo dijo la pastora el domingo. Pon tu nombre tú. Declaro vida sobre nuestras vidas. Declaro vida sobre mi nombre y di tu nombre. Declaro vida para el día en que yo nací, di la fecha de tu nacimiento. Y sabes qué, hazlo con tu esposo, hazlo con tus hijos. Declaro vida. Declaro que la vida de Dios está sobre cada uno de nosotros a partir de hoy. A partir de hoy iniciamos a caminar, Señor, en el Espíritu, con esa cultura del reino y no caminar en la carne. Hoy bendecimos, Señor, a cada mujer, a cada varón, Señor, que se ha dado cita el día de hoy aquí. Y proclamo que la vida abundante de Dios que tú nos ofreces. Hoy profetizo, Señor, que todo lo que estaba muerto, seco e inservible recobra vida, reverdece. Hoy, Señor, estás levantando a cada hombre, a cada mujer, Señor. Estás restaurando, estás sanando, estás liberando.
Estás levantando a nuestros hijos apartados, Señor, a nuestras hijas que se han apartado. Hoy recobran la vista, Señor. Hoy profetizamos, Señor, que ellos son levantados, que recobran la vista para ver tu salvación. Que los hijos y las hijas rebeldes, Señor, los que han estado desorientados y apartados, son restituidos. Así lo profetizamos en el nombre de Jesús. Viene vida sobre nuestras vidas. La vida de Dios en cada necesidad particular de estas mujeres, de estos varones, Señor. Hoy experimentamos cambios contundentes, transformaciones, movimientos del reino. Hoy se activa el Espíritu en cada uno de nosotros. Todo lo atorado se desatora. Todo lo atorado se desatora, empieza a fluir las ventas de la casa, los trabajos. Todo se activa, hay movimiento, un movimiento del reino en nuestros hogares, movimiento del reino en los negocios, se vuelven prósperos en ti. Los matrimonios son restaurados, viene vida abundante en cada área de sus vidas. Todo lo que toquemos cobra vida abundante. Vivimos una vida de reino, inconmovible, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.